agradezco la invitación a los organizadores. Bueno, me han invitado a compartir algunas reflexiones. Intentaré, digamos, en función de la invitación que me han hecho, que en todo caso lo que pueda contar acerca del juicio en el que me tocó intervenir, acompañando a Memoria Activa como abogado de esa querella, de la querella que representa a los familiares de Memoria Activa. Digo, las reflexiones que yo pueda compartir en función de esa tarea que me encomendaron, bueno, sirva para enriquecer el debate, digamos, o el análisis de la situación de la causa AMIA, que creo que nos acongoja a todos, ¿no? Son 25 años de impunidad. Y bueno, un poco el objetivo que yo me planteé en función de la invitación que he recibido tiene que ver con eso, con un poco contar de qué trata o de qué trató, simplificadamente obviamente, ese juicio de encubrimiento, ese juicio en donde se juzgó el encubrimiento y el desvío de la investigación del atentado a la AMIA, digamos, con algunos trazos gruesos obviamente, para un poco analizar las implicancias de ese proceso. Básicamente diría una primera cuestión que quizás es bastante obvia. Me parece que es fundamental para poder entender por qué tenemos impunidad luego de 25 años de ese atentado tan atroz. Es fundamental para entender eso saber qué pasó en la causa del encubrimiento. Porque el encubrimiento explica precisamente esos 25 años de impunidad, ni más ni menos que eso. Y acá, digamos, coincido con algunas de las cuestiones que planteó el doctor Cimadevila. El encubrimiento no fue una fatalidad. Perdón, la impunidad del atentado a la AMIA no es una fatalidad, no es fruto de, digamos, la enorme pericia de los perpetradores, que hicieron todo bien, digamos, y impidieron que nuestros investigadores tan sagaces, digamos, no pudieran llegar a la verdad. La impunidad se construyó. La impunidad se construyó. Y se construyó no por ineptitud o por negligencia. Yo también coincido en ese punto. Esto es muy importante destacarlo. La impunidad se construyó deliberadamente. Se construyó intencionalmente. No fue algo que nos pasó. Fue algo que hicieron. Y que lo hicieron intencionalmente. Cuando me refiero a que la impunidad se construyó, ¿a qué me estoy refiriendo? Vamos a lo que se dio por probado en el juicio por encubrimiento, cuya sentencia, como ustedes saben, tuvo lugar hace unos pocos meses. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2 sobre el encubrimiento? ¿Qué significa el encubrimiento del atentado a la AMIA? Significa, en primer lugar, que se encubrió la que era la pista más importante durante los primeros días del atentado a la AMIA, la pista Canor Edul. Era la principal pista que existía durante los primeros días del atentado a la AMIA. Esa pista se encubrió deliberadamente. Canor Edul era una persona allegada a la familia del entonces presidente Carlos Menem. Se destruyeron pruebas que tenían que ver con escuchas telefónicas de esta persona. Se levantaron intervenciones telefónicas. Se obstaculizó un allanamiento a su propiedad para evitar recoger prueba que pudiera incriminar a esta persona. En segundo lugar, y el tribunal lo dice en estos términos, con el objetivo de ofrecer otro tipo de respuesta, dado que la principal pista que existía en ese momento se tapó, se desvió la investigación hacia autores falsos, una conexión local falsa, la llamada pista policial. Esa pista era una pista falsa. Y el tribunal lo dice en estos términos. Fue para tapar el encubrimiento de la pista Canor Edul. En esos términos lo dice el tribunal. ¿Cómo se construyó esta pista falsa? Se construyó a partir de un testimonio comprado, el testimonio de la única persona detenida en ese momento vinculada directamente con el atentado a la AMIA, Carlos Tejeldín. A Tejeldín se le pagó con fondos del Estado argentino, fondos de la CIDE, se le pagaron $475.000. Ese pago, dice la sentencia, fue un pago ilegal.
Ustedes dirán, bueno, eso es obvio. Bueno, no es tan obvio, porque la AMIA y la DAIA, la querella de AMIA y DAIA dijo que ese pago no era ilegal, que ese pago era legal. Eso dijo la querella de AMIA y DAIA. Los invito a que escuchen el alegato de AMIA y DAIA, de la querella de AMIA y DAIA. La querella de AMIA y DAIA, repito, dijo que ese pago era legal. El tribunal dijo que ese pago era ilegal. Ese pago no solo fue ilegal, se le pagó a Tejeldín para que mienta. Es decir, se le pagó para que diga cosas que no son verdad. Esto a ustedes también les puede parecer muy obvio, pero también estaba en discusión en el juicio. También la querella de AMIA y DAIA decía que Tejeldín dijo la verdad y que en todo caso fue una desprolijidad haberle pagado, cosa que no era ilegal, pero que se le pagó para decir la verdad. Bueno, el tribunal dijo no, que Tejeldín recibió dinero para dar una versión falsa de los hechos. Y esta versión falsa de los hechos que dio Tejeldín, ni más ni menos, tenía que ver con involucrar a personas que no tenían nada que ver con el atentado de la AMIA, que eran estos policías de la provincia de Buenos Aires, a los que Galeano les atribuyó participación en el atentado de la AMIA. Todo esto, muy resumidamente, es lo que dio por probado el Tribunal Oral Federal número 2 en el juicio que hace pocos meses culminó. De estas maniobras, gravísimas maniobras de encubrimiento y desvío, participaron ni más ni menos que el juez y los fiscales que estaban a cargo de la investigación del atentado de la AMIA. También el jefe de la CIDE, es decir, el principal responsable de la agencia de inteligencia de nuestro país que tenía a su cargo, digamos, colaborar con la investigación del atentado. Me refiero a Hugo Anzorrey. Y también otros importantes funcionarios, tanto de la CIDE como de la Policía Federal. La sentencia, en líneas generales, tiene, digamos, este enorme valor de reconocer todo esto que, por cierto, para quienes veníamos trabajando hace mucho tiempo en esta causa, y sobre todo para los familiares que de hace mucho tiempo venían diciendo cosas como las que ahora el Tribunal Oral Federal número 2 reconoce, esto no es una novedad, pero bueno, sin duda es que tiene el valor en términos de lo que implica como registro histórico de lo ocurrido que tiene toda sentencia penal. Pero también hay cosas de la sentencia que no entendemos y nos cuesta entender y no compartimos. Y también las quiero señalar, también resumidamente, pero insisto, no quiero obviarlas. En primer lugar, llama muchísima la atención las penas que el tribunal le impuso a las personas que reconoció que participaron, a los funcionarios que reconoció que participaron en estos gravísimos delitos. La pena que le impusieron a Galeano, el juez a cargo de esa investigación, que cometió delitos gravísimos. Digo, fue condenado por encubrimiento, participación en peculado, que es el pago ilegal a Tejeldín, falsedad ideológica, prevaricato. Prevaricato es el delito que comete el juez que dicta resoluciones falsas, a sabiendas que son falsas. Y además, privación ilegítima de la libertad, que es un delito gravísimo, que es hacer todo eso y además mantener ilegalmente detenidas a personas que no lo merecían. Como dijo Beatriz, la condena que le impuso el tribunal es de 6 años y 6 meses. Para que ustedes entiendan, la escala penal por todos esos delitos que el tribunal consideró que Galeano era culpable, la escala penal era de 2 a 26 años. Es decir, le dio menos de un cuarto de esa escala penal. No sé si me entienden. Consideró que había más atenuantes que agravantes. Esto es absolutamente contradictorio con la naturaleza de los hechos, no con lo que me parece a mí, o les puede parecer a ustedes que estos hechos significan, sino con lo que dijo el tribunal. El tribunal consideró que estos hechos eran graves violaciones a los derechos humanos, es decir, no fueron delitos comunes, no fueron simples hechos ilícitos que merecen algún tipo de pena, son los delitos más graves, por debajo de los de lesa humanidad, que un juez penal puede ponderar. Sin embargo, insisto, le dio un cuarto de la escala penal que tenía a su disposición. Lo mismo para Anzorrey. La escala penal de Anzorrey daba un máximo de 13 años. Le dio 4 años. 4 años y 6 meses, si no me acuerdo. Si no recuerdo mal. O sea, cerca de un 35% de la escala penal. Digo, esto no hay que ser abogado, digo, de la escala penal usted es un degradé que establece, digamos, el nivel de reprochabilidad que merece esa conducta. Cuanto más cerca esté del mínimo, es menos reprochable. Cuanto más cerca esté del máximo, es más reprochable.
Bueno, el tribunal consideró que la conducta de los imputados que merecieron el mayor reproche estaban mucho más cerca del mínimo de la escala penal que del máximo. Totalmente incongruente con la valoración que el propio tribunal hace de los hechos. Y segundo, las absoluciones. Las absoluciones. Es una sentencia larga, digamos, quizá compleja y tediosa su lectura, también no siempre son así, ni deben ser así, hay un tema de técnica de redacción y demás que hace muy tediosa su lectura. Invito al que tenga interés en que por lo menos lean la absolución de Beraja. Son creo que 3 páginas, si no me equivoco, no sé si los que lo han leído lo tendrán más claro, si no son 3 son 4. Es absolutamente arbitraria. No hace falta haber participado de los 3 años que duró el juicio para darse cuenta que esas 4 páginas que le dedica el tribunal a explicarnos por qué absuelve a Beraja de los delitos por los cuales era acusado, es arbitraria. Digo, básicamente lo que dice la sentencia en esas 4 páginas, donde inclusive de argumento debe haber 2, que no hay prueba que acredite que Beraja sabía que Galeano le iba a pagar como le pagó a Tejelín, y que en todo caso el rol de Beraja en esa transacción fue marginal. Digo, nosotros ofrecimos la prueba que existe y que muchos de ustedes ya conocen, que da cuenta de que Beraja no solo conocía de ese pago, para ustedes se den una idea, hay testigos que lo vieron a Beraja en el juzgado viendo esos videos que muchos de ustedes vieron muchos años después, creo que en el año 2000, ¿cuándo? No recuerdo los videos en el programa de La Nata en qué año salen, no sé, en el año 2000, 98, 99, bueno, 98, 99, bueno, en el 96, días después de que de que Galeano filma esas entrevistas con Tejeldín, Beraja fue al juzgado a ver el crudo de esas filmaciones. Esto hay testigos que dan cuenta de eso, acreditan eso. Además de cruces telefónicos que dan cuenta de que los abogados que trabajaban con Beraja, Doniewski, por ejemplo, Sichovolsky, estaban incluso en contacto con los agentes de la CIDE, de Sala Patria, que fueron los encargados del pago a Tejeldín y a través de su esposa Boragni. El tribunal podría haber dicho, bueno, pero esa prueba no me convence. Y eso nos hubiera permitido entender, digamos, bueno, por qué decidió absolverlo como lo absolvió. Lo grave de la sentencia es que no dice nada de esa prueba. Es como si esa prueba no hubiera existido. Es como si nosotros no hubiéramos alegado en torno a esa prueba. Y eso también, no hace falta ser abogado ni haber estudiado Derecho para saber que una sentencia que adolece de esos vicios es una sentencia arbitraria. Digamos, quien pretende motivar una sentencia implica convencer al lector de esa sentencia de que la decisión se apoya en razones validadas por la prueba que el tribunal ponderó. Si el tribunal no estaba convencido de esos testimonios que nosotros enfatizamos, tendría que haber dicho no le creo por tal o cual razón. Hay otra prueba que lo contradice. Lean esas 4 páginas, no existe esa prueba. Claro, si ustedes leen esas 4 páginas solamente y no conocen que esa prueba existe, dirán, no había prueba. No me quiero extender sobre este punto. Las demás absoluciones tienen los mismos problemas, o más graves. Ni hablar las de Miren y Barbaquia. Ni hablar las de Miren y Barbaquia. Insisto, no es que el tribunal dice, no me convenció la prueba. El tribunal razona como si hubiera estado en otro proceso. Como si los testigos que dijeron que Miron y Barbaquia también habían sido partícipes de la misma maniobra porque vieron esos mismos videos, porque participaron también de las negociaciones, lo dijeron. Lo dijo Estiuso. Lo dijo Estiuso. Yo digo, los que leen las sentencias, la absolución de Beraja tiene 4 páginas, la de Miron y Barbaquia tiene 10. Creo que son 1200 páginas de sentencia. 15 páginas tendrá la absolución de Miron y Barbaquia. No van a ver la palabra Estiuso, no van a ver la palabra Roberto Dios, que era el operador de los videos con los que
Galeano filmaba subrepticiamente a las personas que entrevistaba en su juzgado. Los filmaba para después extorsionarlo con los dichos que en conversaciones informales le sacaba en esas conversaciones filmadas. Eso hacía el juez a cargo de la investigación del atentado a la AMIA. Bueno, el operador de esas filmaciones declaró que Emilio Norberg que habían visto esos videos. Estaba Dios de testigo. Estaba Dios de testigo, sí. Y entre muchos otros. Digo, ¿Fue apelada esta sentencia? estamos trabajando en eso, sí, estamos trabajando en eso. No me quiero extender. La sentencia tiene todo lo positivo que destaqué, pero tiene estas cuestiones que son inentendibles. Puedo hacer una conjetura, si me permiten, puedo compartir una conjetura con ustedes. Me da la sensación a mí, insisto, es solo una conjetura, que el tribunal falló como debía, porque la verdad que no se podía fallar de otra manera, reconociendo el encubrimiento, el desvío, lo que implicó el pago a Tejeldín, como le expliqué, y después intentó como no ser consecuente con esta decisión que acaba de tomar para, por ejemplo, decir, bueno, pero las penas los voy a penar con una pena muy baja y bueno, y a este lo saco y a tal otro lo saco. Es tan grande esa incongruencia o esa inconsecuencia en la que incurre el tribunal es que obviamente no podía haber, digamos, desarrollado otra sentencia que no fuera arbitraria como en ese punto o en ese aspecto lo fue, digamos. Esta es una conjetura mía. Es decir, como la decisión iba para un lado, pero bueno, a este lo saco y a este lo saco. ¿Por qué? ¿Y por qué lo saco? ¿Y por qué le doy 6 años? Y estoy diciendo que son graves violaciones a los derechos humanos y la escala penal es más, 20, memoria activa pidió 20 años y hasta, yo digo, quizá nos quedamos cortos. 20 años le pedimos a Galeano. Ellos dijeron, sí, son graves violaciones a los derechos humanos, es gravísimo esto, pero le voy a dar un cuarto, una palmada en la espalda. Es una conjetura. Estamos trabajando en el recurso de casación y la sentencia tiene tan graves defectos en este punto, en esta parte, digamos, del resolutorio, que somos optimistas. El problema no es jurídico, jurídicamente no se sostiene esa parte de la sentencia, no se sostiene. El problema es nuestra justicia, a veces los argumentos jurídicos no son determinantes, lamentablemente. Quería agregar también que, digamos, en función de también, para entender en su contexto qué implicó esta sentencia, no deja de ser positiva, digamos, más allá de todos estos matices que planteo que no dejan de ser importantes, es una sentencia que digamos, nos ayuda a poner blanco sobre negro en términos de entender qué pasó con la investigación de la causa AMIA. Se encubrió, se desvió, no es ni más ni menos que eso. Un poco de verdad, un poco de justicia. Pero no fue fácil tampoco llegar a este juicio. No fue fácil. La investigación del encubrimiento empezó hace casi 20 años. O sea, tardamos en obtener sentencia en este juicio casi 20 años. En el año 2000 se inició la investigación por el encubrimiento y el desvío de la investigación del atentado a la AMIA. En el año 2000. La sentencia es de mayo del 2019. Casi 20 años de proceso. Y que, insisto, esto no terminó. Para obtener sentencia, 19 años. Esto sigue y nos quedan unos cuantos años más. Otra cosa, no se juzgaron todas las irregularidades cometidas por Galeano, por Menem, por Anzorregui, por Mühlen y Barbacchio, por la CIDE. Acá no se juzgaron todas. Hay muchas que todavía están en etapa de instrucción. Hay algunas que están esperando que se ponga fecha de juicio para hacer un nuevo juicio. Hay otras personas que estamos esperando que sean procesadas, por ejemplo los secretarios de Galeano. Corach. Estamos esperando que sea indagado Corach. Corach fue sobreseído y si no fuera por la querella de memoria activa, que fue la única querella que recurrió ese sobreseimiento, Corach ese sobreseimiento estaría firme. Corach sigue siendo investigado. Y esto es importante, digo, más allá de lo que uno supone, hay muchas cosas que quizá, y hay muchas maniobras o muchas irregularidades de esa investigación vergonzosa que llevó a cabo el juez Galeano, quizá queden impunes, digamos, también porque si nos costó lo que nos costó llegar a este juicio con una parte de esas irregularidades, imagínense, digamos, si nos propusiéramos investigar hasta las últimas consecuencias todas esas irregularidades. El punto es que
la sentencia del TOF 2 señala una cosa que es importante. Da por cierto el testimonio de Claudio Lipschitz, un funcionario del juzgado de Galeano, que fue un testigo importante porque es uno de los que dice, bueno, yo conozco lo que pasó y lo voy a contar. Una de las cosas que cuenta Lipschitz es que Galeano decide ir por esa pista falsa policial por una orden de Carlos Corach. Y el tribunal lo da por cierto, dice, esto fue así. Entonces, digo, Corach estuvo a 2 minutos de ser sobreseído y esto lo evitó memoria activa con su apelación. Tenemos expectativas de que en función ahora de esta sentencia no se demore más el llamado a indagatoria de Corach, que sea procesado y que pueda ser investigado también, perdón, que pueda ser juzgado Corach. Porque si es verdad lo que el tribunal da por cierto, debe ser juzgado Corach. Así explica el desvío de la investigación de la atentado a la AMIA el Tribunal Oral Federal número 2. Dice, por una orden de Corach. A Galeano, ¿no? Rodrigo, sí. es Menem Corach. Sí. Eso es para afuera. Bueno, no quería extenderme, digamos. Hablando de la sentencia, digamos, otra incongruencia severa de la sentencia es decir, el encubrimiento de Canor Edul tiene que ver con que Canor Edul era la pista más importante en los primeros días, pero era una llegada a la familia de Menem. Entonces, como era una llegada a la familia de Menem, era muy riesgoso. Investigar a Canor Edul implicaba quizás poner en riesgo el gobierno de Carlos Menem. Entonces, por esa razón, esa pista se dejó de lado, se encubrió y se reactiva cuando Menem deja el poder. Esto es lo que dice la sentencia simplificadamente. Ahora, dice, y por eso condeno a Galeano y a Anzorregui, entre otros. Ahora, a Menem no lo puedo condenar a Menem. ¿Por qué? Porque para mí Menem no tengo certeza de que Menem supiera que Galeano y Anzorregui hicieron lo que hicieron. Es decir, básicamente lo que está diciendo el tribunal es que Galeano y Anzorregui fueron más menemistas que Menem. Y que actuaron por su cuenta para cubrir a Menem sin que Menem supiera. Digo, eso... Hay una expresión del derecho anglosajón sobre la valoración de la prueba que es muy clara y que establece, digamos, los límites que tiene un juez cuando valora la prueba y cuando desarrolla argumentos en torno a la prueba. Dice, ningún juez puede darle crédito a una versión que ninguna persona común creería. No es nada más complejo que eso. ¿Algunos de ustedes creen en ese razonamiento? ¿Le encuentran sentido este razonamiento de que Anzorregui y Galeano fueron más menemistas que Menem? Entonces digo, por esa razón fue absuelto Menem, ni más ni menos que eso. Es insostenible. Estoy excedido. Bueno, voy a concluir. Son muchos años, perdón. Concluyo, me excedí mucho más de la cuenta. Quiero un par de cosas más para terminar. Digo, esta es la situación, valoro el estado actual, digamos, de este proceso con estos matices que señalé. Sin embargo, digamos, fue muy dificultoso llegar acá. Como dije, muchos años, no investigamos todos los hechos que contribuyeron a ese encubrimiento y esa impunidad. Y se pudo llegar a esto, como dijo el doctor Somadevila, en función de la actividad de los familiares. Quiero cerrar con esto. La situación actual es todavía más preocupante, digamos. La Unidad Especial de Investigación fue disuelta, como lo dijo Beatriz. La UFI-AMIA, los fiscales, que la verdad que, digamos, nosotros no teníamos... Valorábamos positivamente el trabajo de los fiscales de la UFI-AMIA. En estos últimos años no quedó ninguno. Y no solo no quedó ninguno, sino que nombraron al sobrino de Rivera Mayo, que según la sentencia del TOS 2 fue una de las partícipes de la maniobra de encubrimiento. La jueza de la Cámara Federal de Apelaciones, hoy fallecida, bueno, nombraron al sobrino ahora. O sea, algunos fiscales se fueron, otros lo fueron, o sea, deliberadamente los apartaron y nombraron al sobrino de Rivera Mayo. Y se propone, con esto termino, Beatriz, frente a este panorama, bueno, el Ministerio de Justicia disuelve la UEI, el Ministerio Público Fiscal disuelve la UFI-AMIA y se la da al sobrino de Rivera Mayo, y el Poder Ejecutivo nos propone juicio en ausencia. Yo no voy a tener tiempo, Beatriz no me lo va a permitir que yo discuta sobre el juicio en ausencia. Yo no estoy en particular para nada de acuerdo con el juicio en ausencia, no por cuestiones teóricas, no por cuestiones de derecho,
no por cuestiones de derecho constitucional o derecho penal, no tiene nada que ver con cuestiones teóricas. El problema del juicio en ausencia es el problema de qué implica el juicio en ausencia en este país, aquí y ahora, y con la historia de la causa AMIA. El juicio en ausencia, y con esto cierro, y en todo caso invito a que lo debatamos, el juicio en ausencia, por la historia de la causa AMIA, por toda la historia que Mario Cimadevilla contó que la historia de la causa AMIA tiene, no puede conducir a otra cosa que no sea o a una parodia o a un fracaso. A una parodia o a un fracaso. Yo no sé cómo se ha aplicado en Europa, lo mismo, que no sé cómo se aplica la figura del arrepentido en Estados Unidos, en Europa o en Escandinavia. Pero mi objeción no es teórica, es histórica y es política, digamos, política institucional. En este país, en estas condiciones, con nuestras instituciones y con nuestros jueces, no se puede aceptar ni la figura del arrepentido, como lo era Teseldir, también un arrepentido, ni la figura del juicio en ausencia. Porque eso conduce a situaciones muy distintas a lo que fue el juicio de la Junta de Raúl Alfonsín. Esto nos conduce aquí ahora a una parodia o a un fracaso. Y no creo que la sociedad argentina, ni mucho menos los familiares, esté dispuesta a tolerar ni una nueva parodia o un nuevo fracaso en la causa AMIA. Les pido disculpas por la extensión.